Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un juvenil de River cuyo nombre ha empezado a sonar con mucha fuerza en este último tiempo para que de cara al 2025 ya empiece a formar parte de manera más consistente del plantel profesional. Básicamente porque hoy no forma parte del plantel profesional. Es un jugador todavía muy pero muy joven, tiene tan solo 16 años y su nombre ha surgido con mucha fuerza en este último tiempo porque representando a la selección argentina sub-15 en el sudamericano que se está disputando en Ecuador, le metió un verdadero golazo a Brasil que significó la eliminación del equipo brasileño en ese torneo en cuestión. Y además es un futbolista que ya tiene contrato con River, que tiene una cláusula de rescisión millonaria y que por lo pronto tanto Marcelo Gallardo como todo su cuerpo técnico saben perfectamente quién es este chico. Después habrá que ver las decisiones que se tomarán de cara al armado de la pretemporada de enero del 2025, donde veremos en definitiva quiénes serán los juveniles que harán esa preparación bajo el mando del muñeco. Pero este chico, llamado Felipe Esquivel, sin lugar a dudas tiene un futuro enorme y esperemos que pueda demostrarlo en River antes de partir hacia Europa. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del jugador y después vamos a meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con el mundo River y su relación con él, con quién es en definitiva Felipe Esquivel, porque cada vez que un juvenil del Millonario aparece con fuerza, siempre el hincha quiere tener toda la información en relación a él para saber si dentro de un par de años podemos llegar a tener a una nueva joya de las divisiones inferiores del club. Su nombre se volvió tendencia hace un par de días, el domingo pasado más específicamente, luego de que le marcaron un golazo a Brasil en el sudamericano y teniendo en cuenta que ese tanto terminó significando la eliminación de Brasil en ese torneo en cuestión, obviamente que fue muchísimo más importante porque ahora el equipo argentino avanzó a semifinales luego de empatar 1-1 en ese cotejo ante la Canariña y es uno de los claros mejores jugadores del torneo. Una fija para el equipo dirigido por Diego Placente. A los 25 minutos del primer tiempo, el juvenil del Millonario picó a la espalda del lateral izquierdo de la selección brasileña, dejó que la pelota picara 2 veces en el piso y sacudió con un derechazo infernal que se metió en el ángulo. Fue la figura del partido y más allá del gol, todos los hinchas de River hablaron de él posteriormente a través de las redes sociales. Es un jugador que quizás en el próximo tiempo lo conoceremos más por lo que hacen las selecciones argentinas juveniles que en las propias divisiones juveniles de River. Es cierto que quizás tampoco tiene el nombre que por ejemplo tenía en su momento Franco Mastantuono cuando empezó a aparecer en las divisiones menores del club, porque con tan solo 14-15 años ya sabíamos que Mastantuono en algún momento iba a aparecer en la máxima categoría del más grande y a romperla en primera división. Obviamente todavía le falta para ser constante, hay que tener en cuenta que tiene tan solo 17 años, pero de la mano de Marcelo Gallardo seguramente Mastantuono sea un futbolista increíble. En el caso de Esquivel quizás no tengamos tanta noción de él en la actualidad de lo que respecta a su recorrido en las categorías juveniles de River, porque su nombre quizás no aparece con fuerza en cada fin de semana, cada vez que terminan disputando sus respectivos partidos las distintas categorías de las divisiones juveniles del club, pero por lo pronto no deja de ser un nombre más que interesante. Y sabiendo que ya le firmaron un contrato importante, ahora voy a estar hablando de él, eso significa que lo tienen muy en cuenta, porque a pesar de que hay muchos juveniles de River que ya tienen vínculo profesional con el club, no son verdaderamente a todos los que se le firma un contrato millonario, sobre todo teniendo en cuenta la cláusula de rescisión del futbolista en cuestión. A Esquivel le tienen muchísima consideración de cara a un futuro no tan lejano como para ser uno de esos juveniles que vaya dando pasos agigantados y de esa manera empieza a formar parte del plantel profesional mucho antes de lo que uno se imagina. Es verdad que también deberá tener un recorrido importante en reserva antes de llegar al plantel de primera, pero puede igual realizar una pretemporada e igual seguir jugando con la reserva. De hecho, eso le ha pasado a Agustín Ruberto y a Ian Subiabre, que realizaron las dos preparaciones bajo el mando de Martín de Michelis tanto en el mes de enero como la última que se llevó a cabo entre junio y julio, y hoy forman parte más del plantel de la reserva que el de primera, más allá de que Ruberto va al banco de suplentes a veces cuando el muñeco lo concentra. En el caso de Esquivel todavía le falta atravesar
todo ese trayecto, pero no hay ningún tipo de dudas que será un jugador importantísimo de cara al futuro. Felipe Esquivel hoy tiene 16 años, nació el 12 de mayo del 2008. Hay muchísimas esperanzas, como dije, depositadas en él. Por eso en abril de este año, estamos hablando de mucho antes de que empezara a jugarse el sudamericano, se le firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre del 2026. Un vínculo que lo unirá al conjunto de Núñez por bastante tiempo, y está la idea fija, y esto sucede al igual que en el caso de Mastantuono, que en el primer semestre del 2025 pueda prolongar el contrato que firmó hasta ahora, hasta el 2026, por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2027, y así cada vez que inicia un año se vaya estirando el contrato una temporada más, obviamente con una importante mejora salarial. Y claro está, sabiendo que la cláusula de rescisión puede moverse o no. Hoy por hoy esta cláusula de salida es de 30 millones de euros. Mucho más alta que la de bastantes jugadores que hoy por hoy juegan en el plantel profesional de River. Pero teniendo en cuenta que ya hay una base en lo que respecta a las cláusulas, porque en su momento, si nos vamos por allá a los años 2017-2018, la mayoría de los juveniles, cuando firmaban su primer contrato en el club, a aquellos en quienes están depositadas muchísimas esperanzas para formar parte del plantel de cara a un futuro no tan lejano, firmaban con cláusulas de aproximadamente 15 millones de euros. Después de que se diera el caso de Lucas Alario, que se terminó yendo del club a falta de 2 días para el cierre del mercado de pases, lo que se terminó decidiendo es que firmaran con un valor de cláusula de rescisión, pero con otro que se aumente a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias. Esto sucede en el caso de absolutamente todos los jugadores. En el caso de Esquivel, su cláusula es de 30 millones de euros, pero si alguien lo viene a buscar a 10 días antes de que cierre el mercado de pases, su valor aumenta a 35 millones de euros. Claro está, el jugador que tiene la cláusula de rescisión más alta de todo el plantel de River es Franco Mastantuono, cuyo valor es de 45 millones de euros, que aumenta a 50 a falta de una decena de días para el cierre del libro de pases. En el caso de Esquivel está claro que este valor está puesto 100% para que no venga ningún equipo europeo a llevárselo de manera anticipada. Y teniendo en cuenta el antecedente cercano que hay en lo que sucedió con el Diablito Echeverri, que en este momento River está intentando quedárselo por un tiempo más, pero que lamentablemente todo parece indicar que a partir del 1 de enero del año que viene viajará a Inglaterra a jugar con el Manchester City, ahora se intentarán renovar los contratos de todos los futbolistas siempre en la primera mitad de cada uno de los años y cuando falte aproximadamente 18 meses para el término del contrato. Por eso mismo, en el caso de Felipe Esquivel, van a estar hablando con él, o con su representante mejor dicho, durante algún momento desde el mes de enero hasta junio del 2025, con la esperanza del contrato que dije recién, que termina el 31 de diciembre del 2026, pueda finalizar el 31 de diciembre del 2027 y así sucesivamente. En el primer semestre del 2026 intentarán estirar el vínculo hasta el 31 de diciembre del 2028, hasta que aparezca o una oferta que convenza a la dirigencia para venderlo, o hasta que algún equipo europeo ponga el número del valor de su cláusula de rescisión. Obviamente siempre con muchos minutos jugados con la camiseta de River antes de partir hacia Europa. Y una comparación totalmente normal y coherente que ha surgido en este último tiempo en relación a Esquivel es su similitud con el Diablito Echeverri. Por lo que hace dentro del campo de juego, es cierto, son similares, pero hay una cuestión más que importante en relación a estos dos jugadores que los unen, y es que ambos son de la misma ciudad, son oriundos de Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, es decir, son dos futbolistas que vinieron del interior del país a formarse en la primera división de River y que hoy uno de ellos, Echeverri, no solamente ya forma parte del plantel profesional, sino que está vendido al fútbol inglés, lamentablemente. Digo lamentablemente porque es una situación que a ningún hincha de River le gustó vivirla en su momento. Todos querían que para muchos el mejor jugador de las divisiones inferiores de los últimos 10 años por lo menos se quedara por lo menos un par de temporadas, y la realidad es que ya está sellada su salida
al Manchester City, mientras que por el lado de Esquivel todavía tiene que empezar a formarse, primero en reserva y después en primera, pero la similitud entre ambos es algo totalmente coherente y normal teniendo en cuenta esto. Esperemos que el resultado en relación a lo dirigencial y a lo contractual sea totalmente distinto, que a Esquivel no lo disfrutemos únicamente un año como disfrutamos entre comillas, y digo entre comillas porque al Diablito Etcheverry ni siquiera lo hemos podido disfrutar. Ha tenido algún que otro partido positivo porque todo el mundo sabe las cualidades y las características que tienen para desarrollar sus mejores versiones dentro del terreno de juego, pero la verdad es que al tener tan solo 18 años no podemos esperar que haga absolutamente todo y que en definitiva sea el jugador que gane los partidos de River. En cambio, si se hubiera quedado por lo menos hasta los 20, a los 21, ya siendo un futbolista mucho más formado, seguramente en River le haya podido dar muchísimas más alegrías a los hinchas. En el caso de Esquivel, esperemos que suceda justamente esto y no lo que pasó con Etcheverry, que se pueda quedar hasta una edad suficientemente razonable como para que pueda mostrar absolutamente todo lo que puede dar. Porque llegar a primera no es algo sencillo, eso es algo totalmente lógico y claro, y después, cuando uno está en la máxima categoría después de haberse brindado al máximo en las distintas divisiones inferiores, hay que ver si puede mantener el mismo nivel que mantuvo cuando jugaba en las juveniles, porque no siempre es fácil. Le sucede a los futbolistas que a veces la rompen en las categorías menores de la selección argentina y después cuando llegan a la mayor les cuesta muchísimo más, y después también lo mismo con los que juegan en las divisiones inferiores de River. Hubo muchos casos de futbolistas en este último tiempo que cuando jugaban en la reserva han tenido un nivel más que importante, y cuando llegaron a primera lamentablemente no han podido demostrar su mejor versión, y eso ha significado que han tenido que irse a otros equipos, ya sea préstamos o vendidos de manera definitiva. Por eso mismo, si bien Esquivel todavía es joven, como dije, tiene tan solo 16 años y no hay que verdaderamente apurarlo al máximo como para que demuestre absolutamente todas sus condiciones, pero por lo pronto no deja de ser un jugador más que interesante para que día tras día, partido tras partido, podamos observarlo en esta oportunidad de manera más detenida. Yo creo que luego de lo que sucedió en el Sudamericano con la selección argentina, el hincha de River le va a prestar muchísima más atención, porque es un jugador que ya es tenido en cuenta para formar parte de las distintas selecciones nacionales juveniles y por lo pronto puede ser justamente seleccionado por Gallardo para formar parte de la próxima pretemporada. Vamos a hablar ahora un poco de sus características dentro del campo de juego, porque no he mencionado absolutamente nada de lo que ha hecho en este último tiempo, o por lo menos lo que se ve de él cada vez que toca la pelota, ya sea vistiendo la camiseta de la selección argentina juvenil o en las categorías menores de River. Básicamente gambeta, velocidad y desequilibrio son sus primeras virtudes, y cuando un jugador que se desempeña a mitad de cancha hacia adelante tiene estas habilidades, a cualquier hincha de River y a cualquier cuerpo técnico, en este caso de Marcelo Gallardo, ilusionan de cara al futuro. Originalmente era enganche, pero terminó reconvirtiéndose en un mediapunta que juega por detrás del centro atacante y en algunas oportunidades hasta juega de extremo. Es cierto que no lleva mucho tiempo en las divisiones juveniles de River porque llegó al Millonario en 2022 en edad de novena división, no hizo infantines en el club de Núñez, porque luego de que el scouting del club lo haya seguido de cerca en un torneo disputado en Comodoro Rivadavia, si bien es verdad que había tenido antes una prueba en 2018, no había llegado a buen puerto en ese momento, por lo que su desembarco en el equipo más imponente del fútbol sudamericano tuvo que esperar un par de años más. Hoy por hoy su actualidad es que está en sexta división. Es cierto que ya debutó en un encuentro en la reserva frente a Vélez, es decir, ya tuvo participación con la tercera categoría dirigida por Marcelo Escudero. Por lo pronto, hoy por hoy tiene que seguir sumando minutos en esa división antes de llegar a primera, o por lo menos antes de ser parte consistente del plantel de la máxima categoría. Algunos quizás pueden decir, ¿y por qué Esquivel sí tiene que hacer eso y Mastantuono no lo necesitó? Porque saltó de la sexta a la primera. Quizás la máxima joya que hoy tiene las divisiones inferiores de River. Es cierto que fue un caso muy pero muy aislado, porque el resto de los grandes juveniles de River sí han tenido que pasar por la reserva. De hecho, Etcheverry jugó algunos partidos, no muchos, pero en definitiva sí estuvo. Roberto y Zubiabre, que debutaron este año a principios del mes de febrero en la máxima categoría de River, muchos pensaban que ya iban a formar parte al 100% del plantel profesional, y la realidad es que tanto con De Michelis como también con Gallardo hoy forman parte de la reserva, así que se espera
espera que en el caso de Felipe Esquivel suceda básicamente lo mismo. Es uno de los diamantes en bruto que tiene River en el semillero y que más temprano que tarde comenzará a codearse con jugadores profesionales. Pero siempre es importante que un futbolista juegue, eso es lo que también hay que tener en cuenta, y sobre todo cuando es un jugador tan joven. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor si tiene 17, 18 años y forma únicamente parte del plantel de primera, no juegue básicamente nunca, que vaya al banco de suplentes y no sume minutos, que a veces hasta quede fuera de la lista de concentrados, y eso no le sirve a un jugador tan joven. Le conviene por lo menos estar al menos una temporada de manera regular y consistente en el plantel de la reserva, jugando, sumando minutos, teniendo muchísimo roce con jugadores que, si bien es cierto, no están en su mayoría en primera, hay muchos futbolistas de otros equipos de la reserva que sí han jugado en la primera división, y es ahí donde se empieza a ganar cada vez más regularidad y cada vez más experiencia en esta clase de partidos. Y además, un técnico como Marcelo Gallardo siempre mira los partidos de la reserva, eso hay que tenerlo en cuenta, y sigue al pie de la letra absolutamente a todos los jugadores que juegan en esa división. Así que si a Esquivel no le toca formar parte del plantel de primera en 2025, pero sí del plantel de la reserva, no tiene que desanimarse y tiene que seguir adelante. Hace aproximadamente 6 meses, cuando le hicieron una nota, luego de haber firmado su primer contrato profesional, él aseguró que el cambio más rotundo que hay a medida que uno va avanzando de categoría juvenil en categoría juvenil, es decir, cuando va pasando de novena a octava, de octava a séptima, de séptima a sexta, y ahora que ha hecho el salto de sexta a reserva, el cambio, la modificación más importante tiene más que ver con lo físico que con lo futbolístico, porque él ya ha encontrado su lugar dentro de la cancha. Él ha manifestado, como dije antes, que empezó jugando de enganche cuando le hicieron esas primeras pruebas donde después terminó quedando, pero que finalmente hoy por hoy terminó siendo delantero, ya sea segunda punta o extremo. Pero en cuanto a lo físico, tiene que aprender a jugar al 100% en lo que respecta a presionar todo el tiempo cada vez que el equipo no tiene la pelota, y eso es algo que quizás en las divisiones juveniles más jóvenes, como dije, la novena, la octava también puede ser, no se hace todo el tiempo, se prioriza muchísimo más el juego con pelota, y a lo mejor cuando el rival es el que tiene el balón, se busca más buscar una buena ubicación en el campo de juego para interceptar pases o para, en definitiva, luchar en el uno contra los atacantes rivales, y no tanto el hecho de presionar todo momento la salida del rival. Hago hincapié en esto porque uno se pregunta, ¿es tan importante en un delantero el hecho de tener que defender? Está claro que en River, hoy por hoy, y más que nada de la mano de Gallardo, eso es importantísimo. Ya hemos visto en la mayoría de las oportunidades que el muñeco pretende delanteros que tengan estas características. Obviamente después los atacantes también tienen que meter goles. De nada sirve que únicamente presione la salida del rival y que sepa ser el primer defensor del equipo, como se dice habitualmente, si después no le mete un gol a nadie. Pero si ya tenés incluido el gol en tu ADN, y eso sucede generalmente con todos los juveniles de las categorías menores de River, después en primera, como mencioné antes, es más complicado, pero por lo pronto en las divisiones juveniles la mayoría de los delanteros meten goles. Si se le puede agregar algo para hacer o convertirte en mejor delantero, esto siempre es bueno, y lo físico es clave en ese sentido. ¿Por qué? Durante estas últimas semanas, cada vez que hubo una fecha FIFA, Gallardo priorizó hacer minis pretemporadas con los futbolistas, porque él veía que luego de lo que había sido la pretemporada entre junio y julio, en el cual el plantel se había entrenado bajo el mando de Martín de Michelis y su cuerpo técnico, en ese entonces, para lo que el muñeco quiere ahora, no habían tenido quizás la mejor versión desde lo físico. Por eso mismo, hoy Gallardo considera eso clave, y el mismo jugador lo entendió también así, por lo menos cuando lo declaró en esta entrevista. En la reserva ya estás a un paso nada más de llegar a primera, y ese tiene que ser un concepto que ya tengas totalmente metido en tu ser futbolístico. Por algo Gallardo también, cuando va a ver a los pibes juveniles, seguramente se fija muy bien en quiénes son los delanteros, en cómo juegan, en cómo desarrollan su actividad más importante, que termina siendo la de convertir goles, pero por lo pronto también se fijan absolutamente todos los atributos complementarios que pueden ayudarlo a la hora de llegar a primera en ser un mejor delantero. Y además, porque cuando un juvenil ya llega a la máxima categoría, la idea es que, si bien pueda seguir perfeccionando cosas, que no tenga que aprender nuevos conceptos, que todo eso ya lo haya aprendido en las categorías juveniles, y que Gallardo, en este caso que es el DT, termine de convertirlo en un excelente futbolista.
Si cuando termine este semestre, antes de comenzar la pretemporada del año que viene, el nombre de Felipe Esquivel aparece entre esos de aquellos futbolistas que van a realizar la preparación previa con todo lo que tendrá que disputar River en el 2025, seguramente ya el hincha de River se ilusionará mucho más. Ya de por sí, con los comentarios que he visto en redes sociales y con distintas otras cuestiones en relación a este chico, el hincha de River verdaderamente está emocionado por saber que es cierto, se va un juvenil, como es el caso de Echeverri, en los próximos años se irá lamentablemente Mastantuono y serán otras de las grandes joyas que tienen las divisiones inferiores del club, pero siempre van surgiendo nuevos pibes, porque River es la cantera más importante del fútbol sudamericano, y si bien es verdad que eso le juega en contra en el sentido de que es muy complicado retener futbolistas porque los conjuntos europeos vienen a buscarlo, siempre vas a tener algún chico que se destaque por sobre el resto. Seguramente en el corto plazo veremos si durante la primera mitad del 2025 Felipe Esquivel será el próximo de las grandes joyas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.